Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. He sentido la urgencia de abordar este tema debido a la incesante presencia de comportamientos que nacen de una confusión espiritual, podríamos decir, de ciertas personas que caen en la adoración de personajes a los que endiosan, entrando literalmente en una vergonzosa y blasfema idolatría. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, advierte sobre las características de los postreros tiempos y la falta de sabiduría en la propia congregación, que a veces no es capaz de juzgar de manera apropiada los actos pecaminosos que allí mismo se están dando. La insana costumbre que vemos hoy es la tolerancia a lo malo, a lo obsceno, a lo indigno, a lo injusto. Y no solo hay tolerancia, sino apoyo y promoción, lo que nos indica que mucha gente tiene absolutamente extraviados sus valores o simplemente no los tiene. Parece que todo se ha degenerado y el respeto a los demás, el cultivo de sanas costumbres y la práctica de buenos modales son consideradas ridiculeces por las nuevas generaciones que han torcido todo, incluso el lenguaje. Lo que antes era vergonzoso, hoy se muestra con orgullo, y lo que antes era motivo de reconocimiento, hoy debe ocultarse ante la crítica de quienes se han apropiado de la verdad, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, conforme lo dijo el profeta Isaías hace al menos 1600 años. Una de las cosas que ha degradado paulatinamente a nuestra sociedad es la tolerancia indiscriminada a todo lo que nace o hace una persona de nuestra preferencia, que ya sea por ser familiar, amiga o simplemente por gozar de nuestra simpatía y admiración, le admitimos todo. Lo mismo ocurre cuando creemos que esa persona puede beneficiarnos de alguna manera. Y esto puede suceder en la política, donde encontramos a personas con una mente frágil que hace que se enamoren hoy de un personaje y mañana de otro. La calificación de los actos de una persona es fundamental para llevar una vida en rectitud. Caso contrario, actuamos como un juez corrupto que dicta una sentencia por compromisos con una de las partes o directamente por precio. Generalmente no nos damos cuenta que cada momento de nuestra vida estamos juzgando o valorando lo que sucede, ya sea en nuestro entorno cercano o en el ámbito nacional o internacional. En un mundo globalizado como el actual, con la capacidad de obtener abundante información y desinformación, por cierto, no podemos abstraernos de lo que sucede aún en puntos distantes del planeta, porque aunque sean lejanos, terminan afectándonos de alguna manera. Y es en estos distintos contextos cuando surgen posturas de un lado y otro, lo cual puede considerarse normal, entre comillas. Pero el problema es que tomamos partido por uno o por otro sin medir ni pesar con objetividad los hechos ni los antecedentes y circunstancias. Actuamos como fanáticos en un campo deportivo global, aplaudiendo y defendiendo a gente que generalmente no les interesa nuestra suerte, ni la verdad, ni la justicia. En complemento, en esta era digital, donde han surgido centenares de youtubers asalariados por poderosos interesados, es fácil confundirse sin saber diferenciar entre la verdad y la ficción. Y no me refiero a los hechos en sí, que llegado el momento podemos descubrir con el paso del tiempo. Me refiero a la valoración de los datos, dado que mientras para unos puede ser justificable, para otros no lo es, aunque si los mismos hechos ocurren en el campo contrario y por los otros actores, la valoración también cambia. Para ser más claro en este aspecto, voy a poner un ejemplo simple, práctico y real. Si en un país cualquiera, olvidemos el nuestro para no influir en el análisis, el gobierno plantea una política determinada respecto a un tema de seguridad,
Los fanáticos del régimen de turno alabarán dichas decisiones sin analizarlas profundamente, mientras los opositores a ese gobierno rechazarán las medidas asimismo ciegamente, sin analizarlas o buscando argumentos vaciados de lógica. Una experiencia personal tuve hace varios años cuando servía como moderador en un debate entre funcionarios de cierto gobierno y opositores del mismo, en vísperas de un referéndum de esos que se dan a cada rato en el Ecuador. Allí, en cierto momento, pregunté a una funcionaria del régimen de turno si apoyaría las propuestas planteadas si ellas provinieran de algún otro político, señalando 3 o 4 nombres al azar. Ante lo cual, con torpeza, pero con sinceridad, la aludida señora respondió con un contundente claro que no, dejando con vergüenza ajena al grupo de acólitos que hacían barra por ella y su grupo en el auditorio. Yo por mi parte sonreí satisfecho con la respuesta. Pero ese es solo un ejemplo, porque en esos tiempos había que hacer un debate en una amplia sala con presencia física de los oyentes. Hoy, por el contrario, se arman debates a toda hora, donde los fanáticos de uno y otro bando se dedican a deificar a su ídolo y a denostar a los contrarios, exhibiendo memes que ridiculizan al adversario o posteando falsos mensajes o burlándose como púberes malcriados provenientes de familias que nunca se preocuparon de educarlos adecuadamente. Es que el fanatismo surge con más fuerza en las esferas donde hay menos formación de carácter y menos madurez de la corteza prefrontal. De modo que el individuo ha dejado de tener autonomía mental y se ha convertido en un fanático ciego de su ídolo a quien cree todo y le tolera todo. Pero ojo con una cosa, este no es un mal que afecta de manera exclusiva a personas con poca educación formal o incipiente formación académica. Para nada. Gran cantidad de personas que engrosan estas filas son gente con uno o más títulos, a veces cargados de años, con significativa experiencia de vida y aparente inteligencia. El problema se agrava porque esa incapacidad para mensurar la información, evaluar las propuestas y actuar con lógica permite la tolerancia de la maldad, de lo perverso, de lo inhumano y de lo ilegítimo. Y no estoy refiriéndome a quienes desde ya tienen torcidos sus valores, sino a aquellos que, exhibiendo públicamente una conducta ceñida a los buenos principios, por causa del fanatismo caen en esto de minimizar o tolerar lo indebido. En su carta a los Efesios capítulo 5, verso 11, el apóstol Pablo expresa: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Este claro mensaje nos indica que los cristianos debemos tener absoluta y total oposición con el mal, venga de donde venga, y no solo eso, sino que nuestro deber es exponerlas para que quienes no las conozcan o no quieran reconocerlas estén debidamente advertidos. Pero hay personas que creen que tolerar o admitir un poco de perversidad, injusticia o abuso puede ser factible siempre que haya también un componente de beneficios, o crean que los beneficios superan en número a lo malo. Bueno, esto no es lo que dice Dios. Y lo vemos una vez más por medio de Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 6, donde indica: ¿no saben que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Y por ello en su epístola a los Romanos capítulo 12 versículo 9 dice lo siguiente: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, donde encontramos un sustento más a esta postura. Allí, en el mensaje al ángel de la iglesia de Tiatira, que consta en el capítulo 2, en los versos 19 y 20, leemos: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
El nombre Jezabel se utiliza de manera metafórica para referirse a una influencia corruptora dentro de la iglesia. Al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento, esta figura seduce a los creyentes a cometer actos de idolatría e inmoralidad. La metáfora subraya la necesidad de la iglesia de mantenerse vigilante y pura, rechazando cualquier enseñanza o práctica que desvíe a los fieles del camino correcto. Esta interpretación resalta la importancia de la pureza doctrinal y moral dentro de la comunidad de creyentes. Estos versículos reflejan la importancia de no tolerar ni permitir el mal dentro de una comunidad, cualquiera que sea. Las conveniencias y la cobardía muchas veces son los motivos para soslayar el mal, abriendo la puerta a cosas muy dañinas. En el libro de Génesis, capítulo 20, encontramos la historia de cuando Abraham viaja a un lugar llamado Gerar, junto a Sara, quien era su esposa, pero también su media hermana. Y por temor a que lo mataran por causa de la belleza de Sara, la presenta solo como su hermana. Entonces el rey de ese lugar, llamado Abimelech, decide tomar a Sara, pero Dios le advierte en un sueño que no la toque, ya que ella es la esposa de Abraham. Entonces Abimelech confronta a Abraham, quien admite que Sara es su media hermana y su esposa. Abraham, repito, había ocultado la verdad por miedo a que lo mataran por la belleza de Sara. Es así que Dios protege a Sara y reprende a Abimelech, quien devuelve a Sara a Abraham junto con regalos. Y Abraham intercede para que Dios sane la casa de Abimelech. Este episodio, contenido en Génesis 20, muestra un momento de debilidad y temor de Abraham, tratando de proteger su vida, optando por una media verdad, que en la práctica puso a Sara en una situación vulnerable. Este es sin dudas un acto de cobardía o falta de confianza en la protección divina, a pesar de las promesas que Dios le había hecho. Este episodio también resalta la humanidad de los grandes personajes bíblicos, mostrando que incluso ellos tuvieron momentos de duda y miedo, pero esto de actuar en contra de lo que uno sabe que es correcto ha sido recurrente en todos los tiempos y por ello ha sido una reflexión común en varias tradiciones filosóficas y religiosas, como es el Corán islámico, el Bhagavad Gita, el confucianismo, en la filosofía griega de Sócrates y Platón y en muchas otras enseñanzas. El presente mensaje tiene el propósito de despertar la conciencia de todos los oyentes, particularmente de quienes nos llamamos cristianos, quienes estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, y por lo tanto no debemos buscar justificativos para tolerar lo que Dios llama malo, por conveniente que pueda ser o parecer para nosotros en un momento determinado. Los auténticos cristianos no seguimos ideologías políticas que están impregnadas de injusticias y desaciertos humanos. Todos nuestros actos deben estar inspirados en la verdad y la justicia de Dios y de su Hijo Jesucristo. No, de ninguna manera, en filosofías humanas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que toleremos el mal, o peor aún, que lleguemos a llamarlo bueno. Ilumina nuestro entendimiento para que ninguna simpatía ni conveniencia nos arrastre a tergiversar la verdad. Haz que repudiemos lo injusto, lo inmoral, lo falso y lo perverso. Danos la mente de Cristo para actuar en cada momento y circunstancia como Él mismo lo haría. Que su presencia en nuestra vida se manifieste en un testimonio de inflexibilidad hacia lo que tú condenas, para que nosotros mismos no recibamos condenación a causa del extravío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.